Una vez más estamos juntos para reflexionar en la palabra del Señor. Este es un día hermoso que Dios nos ha regalado. Como dice el salmista, vamos a alegrarnos y gozarnos en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. El día de hoy estaré compartiendo un tema que es sumamente importante para toda persona y más aún para aquella persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Estaré hablando de los 3 llamados de Dios. Sí, los 3 llamados de Dios. Dios tiene 3 llamados para tu vida y espero que en cada uno de ellos le haya dicho sí al Señor. El llamado que nosotros hablamos en la iglesia es el vehículo que Dios usa para hacer su voluntad en nuestras vidas. Él nos llama. Nosotros tenemos la opción de aceptarlo o rechazarlo. Y si lo aceptamos, podemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermanos queridos, Dios va a usar diferentes métodos, diferentes formas para llevarnos a Él. Si esta mañana le preguntáramos a 1000 personas, ¿cómo fue tu llamado a la salvación, por ejemplo? Vamos a recibir 1000 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos llama de forma única. Porque cada uno de nosotros somos únicos. No hay tal cosa como un llamado en serie. Hace algunos años leí la historia de un jovencito llamado Dwight Moody, un hombre muy conocido en la historia cristiana. Él a los 17 años conoció a Cristo como su Salvador personal. Es muy interesante porque Moody vivía en un pueblo muy pequeño y se vio a vivir a la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, una ciudad grande, y encontró ahí un empleo en la zapatería de su tío. Ahí trabajaba vendiendo calzado y él iba a una iglesia cristiana cada domingo. Él iba a la escuela dominical y estudiaba la palabra de Dios. Sin embargo, él no había encontrado a Jesús como su Salvador personal. Un culto donde Moody faltó. Dice la historia que su profesor de escuela dominical, llamado Eduardo Kimball, fue hasta su trabajo. Más o menos llegó a la hora del almuerzo o el mediodía para no interrumpirlo. Y el hermano Kimball, en una de sus biografías, cuenta lo siguiente. Dice: resolví ir a verlo, compartir con él la lección y hablarle acerca de Cristo, acerca de su alma. El hermano Kimball dice que vaciló un poco antes de entrar a la zapatería, pues no quería estorbar al muchacho durante las horas de trabajo. Pero dice, por fin entré y estaba resuelto a hablarle sin más demora. Encontré a Moody, dice, en el fondo de la tienda envolviendo calzado. Enseguida me aproximé a él y poniéndole la mano sobre el hombro, hice lo que después me pareció una presentación muy débil, muy pobre para aceptar a Cristo. Él dice, no me acuerdo realmente de lo que le dije aquel entonces. Ni el mismo Moody podía recordarlo algunos años después. Él dice, simplemente le hablé del gran amor de Cristo para con él y el amor que Cristo esperaba de él en reciprocidad. El hermano Kimball dice que me parecía que el muchacho estaba listo para recibir a Jesús como su Salvador personal. Y ahí mismo, en el fondo de la zapatería, en medio del calzado, él se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Poco tiempo después, sintió gran pasión a Moody por seguir a Jesús. Pero se dio cuenta que había luchas en su interior. Quería a veces seguir al mundo y a veces quería seguir a Cristo. Amaba al Señor con todo su corazón, pero él tenía luchas internas. Hasta que un día, él entregó completamente todo al Señor. Él se consagró completamente. Aún aquellas cosas que la atraían del mundo, él los consagró a los pies de Cristo. Y él dice que Dios le santificó. Dios le llenó de su Espíritu Santo, lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego y quemó toda impureza en su corazón. A partir de ahí comenzó con mucho más pasión, seguir a Jesús. Hasta que un día el Señor lo llamó a predicar el Evangelio. Llegó a ser un gran evangelista. Viajó por muchos países. Aún sin haber tenido estudios teológicos, él fundó un seminario en la ciudad de Chicago, un famoso seminario llamado justamente su nombre, Moody, Seminario de Moody. Él predicando en muchos lugares, en muchas ciudades,
miles y miles y miles de personas conocieron a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Hay por lo menos 3 tipos de llamados de parte de Dios para cada persona. El primer llamado es para la salvación, para que sean salvos. El segundo llamado es para santificación, para que consagren completamente su vida a Cristo. Y el tercer llamado es para un servicio especial. Para ilustrar lo que estamos hablando en este día, me gustaría tomar como referencia la vida del gran apóstol Pablo. Y aquí vamos a ver primeramente el llamado a la salvación. Este primer llamado es para todos los hombres, para todas las personas, para todas las mujeres. Es el llamado inicial que Dios hace al hombre, es para que sean salvos. El libro de Isaías capítulo 45 versículo 22 dice el Señor: mirad y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor quiere que todos sean salvos, como dice el libro de Pedro, ¿no? Que la voluntad de Dios es la santificación, que sean, salvos, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Esa es la voluntad de Dios, que nadie perezca, sino que todos sean salvos, todos procedan al arrepentimiento. Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo cuando él estaba yendo a Damasco para perseguir a los cristianos. Allí, en ese momento, en ese camino, él encontró a Cristo como su Salvador personal. Él iba a perseguirlos. Él tenía cartas que le daban poder para, dice la Biblia, para entrar a las casas y arrastrar a hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel. Eso es lo que dice el libro de Hechos. Y el camino, en esa dirección, se le apareció una luz que lo tumbó y cayó al suelo. Y entonces vino una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puñetes sobre un aguijón. Y entonces Pablo, ahí, sin poder ver porque quedó ciego, le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice: entra a la ciudad de Damasco, entra a la casa de un hombre que yo he preparado, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Ahí fue su encuentro personal con Jesucristo, ahí él fue salvo. Y para Pablo llegó a ser tan importante esta experiencia, que cuando leemos el libro de los Hechos, en 3 lugares diferentes, él relata esta experiencia. En Hechos capítulo 9, versículo 19, se relata por primera vez la experiencia de Pablo, cómo fue el encuentro con Jesucristo. En Hechos capítulo 22, del versículo 6 al 16, también lo relata cuando se estaba defendiendo ante el pueblo. Y casi al terminar su ministerio, en Hechos capítulo 26, del 12 al 18, ante el rey Agripa, él le cuenta su experiencia con Cristo. Hermanos queridos, para el apóstol Pablo, esta experiencia fue tan, pero tan importante y nunca la olvidó. Porque aún en esta última vez que lo cuenta ante el rey Agripa, casi cuando estaba terminando su ministerio, lo cuenta con lujos y detalles. Y hay un dato que me llamó mucho la atención. Él no había olvidado ni siquiera la hora en que se encontró con Jesús. Por eso dice Hechos 26:13, cuando al mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino, me rodeó una luz del cielo y me caí postrado y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta experiencia llegó a ser tan importante que ni aún la hora cuando entregó su vida a Cristo, él lo olvidó. Oh, queridos hermanos, qué linda enseñanza para nosotros. Porque un día, así como Pablo, nosotros también conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Hubo una hora y hubo un lugar cuando Él nos llamó y aceptamos este llamado glorioso para que por la fe en Jesucristo nuestros pecados sean perdonados. Esta experiencia fue radical en la vida de Saulo, que hizo que se convirtiera realmente de un enemigo acérrimo de los cristianos en el mejor amigo, de un blasfemo, alguien que hablaba mal de Cristo, de sus seguidores, a un gran predicador. La mano que escribía denuncias contra los cristianos, ahora escribían cartas de amor de Dios. Él escribió muchas cartas
las epístolas, famosas epístolas del amor de Jesús. Alguien que respiraba amenazas, odio, ahora solo tenía amor por los seguidores de Cristo. Este corazón que alguna vez latía de gozo, porque en estos días hemos estudiado en el estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 6, él se gozaba cuando estaban asesinando a Esteban, apedreándolo, cuando él caía muerto, pero ahora él se regocijaba de los azotes y pedradas que recibía por el nombre de Jesús. Queridos hermanos, el primer llamado de Dios es para que todos los hombres, todas las mujeres sean salvos. Es la voluntad de Dios nuestra salvación. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que todos sean salvos. Quiero hacerte dos preguntas, querido hermano o amigo que me escuchas en este día. ¿Has recibido este llamado de Dios para ser salvo? Y la segunda pregunta es: ¿has aceptado este regalo que Dios te da de la salvación? Si aún no lo has hecho, yo te invito a que ahora abra la puerta de tu corazón y recibas a Jesús como tu Salvador personal. Pero hay un segundo llamado, que es el llamado a la santificación. Este segundo llamado es para todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es la voluntad de Dios que seamos santos. Es la voluntad de Dios que seamos santificados. 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos queridos, la santidad está al alcance de nuestras manos. El ser santo está al alcance de nuestras manos. Es más, es un requisito de Dios para nosotros, es un llamado de Dios para que seamos santos. Si no fuera posible, no estuviera en la Biblia. Si no fuera posible, no estuviera como un mandato, porque el Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. La Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice el salmista, adorar al Señor en la hermosura de la santidad. La palabra de Dios dice, la santidad conviene a tu casa. El segundo llamado es a santificación. El Señor quiere que nos consagremos completamente, y cuando lo hacemos completamente, el Señor viene con su Espíritu Santo y purifica nuestros corazones y nos lleva a una devoción perfecta para con Él. El apóstol Pablo también tuvo este llamado. Cuando empezó y conoció a Jesús, él comenzó enseguida a hacer la voluntad de Dios. Pero pronto se daría cuenta que otra vez, así como el hermano Moody, ahí en Chicago, empezó a tener luchas internas en su corazón. Quería hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo se daba cuenta que en sus miembros se rebelaba contra la voluntad de Dios. Por eso que en Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15, Pablo dice, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, las cosas de Dios son espirituales, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él tenía una lucha, él quería servir al Señor, con su mente quería servir a Dios, pero había algo en su cuerpo que se rebelaba, y él lo llama, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Más adelante en el versículo 17 él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque todos nacemos con el pecado original que nos inclina hacia el mal,
Para la gente más fácil es hacer el mal que el bien. Y aún para los cristianos, habiendo recibido a Jesús en el corazón y deseando muchas veces servirle y seguirle como Él quiere, muchas veces hay luchas en nuestros corazones. Y versículo 19, 20 y 24 de este capítulo 7 de Romanos es muy claro cuando Él dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo va a terminar este capítulo 7 de una manera muy dramática, casi como perdiendo la batalla. Él expresa al final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y saben una cosa, hermanos, nosotros en nuestro interior no tenemos el poder para vencer al mundo, al pecado, a la carne, que son los enemigos del cristiano. No podemos. Por eso él decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto que llevo dentro? Pero Pablo no queda ahí, hermanos. Él consagró completamente su vida a Jesús. Él consagró su vida y Jesús le santificó y le llenó de su Espíritu Santo. Por eso que él va a decir en el versículo 1 del capítulo 8: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el Espíritu Santo bautizó a Pablo totalmente, quemó toda impureza, toda paja de su corazón, el Espíritu Santo le comenzó a dar la victoria sobre cualquier tentación, sobre el mundo que atrae, sobre el pecado que nos lleva a caer de la gracia del Señor. Y por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo tuvo esta experiencia, hermanos, de santificación, que lo llevó a vivir una vida cristiana en el Espíritu, y por eso que nos aconsejaba siempre allí en el libro de Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice: haced morir las obras de la carne por el Espíritu, como dice el libro de Isaías, ¿no? Que el yugo que se había puesto sobre nuestros hombros, sobre nuestro cerviz, se pudrirá a causa de la unción del Señor. Es cuando Él nos santifica, es cuando Él nos bautiza con su Espíritu Santo, que todo pecado, toda inclinación al mal desaparece, porque la presencia de Dios lo echa fuera. Más tarde Pablo va a expresar esta experiencia y él va a decir ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo el vivir en esta tierra era vivir en Cristo, vivir una vida santa delante de Él, y cuando Él moría era mejor, porque iba para estar con Cristo para siempre, y eso era ganancia. En Gálatas 2:20 él va a expresar esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué tremendas palabras. Estas palabras, queridos hermanos, son de una persona que ha consagrado completamente su vida al Señor. Hermanos, una cosa es salvación, otra cosa es santidad, santificación. Cuando nosotros somos salvos, Dios perdona todo nuestro pasado. Cuando nosotros somos santificados, Dios toma no solo nuestro pasado, toma nuestro presente y nuestro futuro. Cuando venimos a Cristo para salvación, le entregamos todo nuestro pasado, con todas nuestras derrotas, con todos nuestros fracasos, con todas las cosas malas que hicimos. Pero cuando consagramos nuestras vidas para que seamos santificados, le entregamos nuestro presente y lo futuro, lo que somos y lo que seremos. Todo se lo consagramos al Señor. Hace algunos años también leí la experiencia de Juan Wesley, un predicador inglés que se fue a los Estados Unidos para predicarle a los indios de Estados Unidos. Pero en el transcurso, en el viaje, que era por barco en aquel entonces, estoy hablando de 1700 y tanto, 50, 60, dice que en esa experiencia hubo una tormenta en el mar. El barco casi se volteaba, comenzaron a tirar las cosas para que no haya mucho peso, y todos estaban buscando los botes salvavidas para salvarse. Y mientras que Juan Wesley iba a buscar un bote para salvarse, escuchó cánticos de hermanos
que alababan al Señor, alabanzas a Dios. Y él, siguiendo la música, comenzó a bajar en el barco hasta que llegó casi a la parte de al fondo, al sótano, y escuchó que de una habitación salía esa música. Él, asombrado en medio de esa tormenta, fue y abrió la puerta y vio un grupo de hermanos que, tomados de la mano, cantaban a Dios. Y él era un pastor, un predicador. Y en ese momento les dijo a los hermanos, le dice: hermanos, ¿no se dan cuenta que vamos a perecer? Salgan y tomen un bote y sálvense. Y uno de los hermanos que estaban ahí, muy humilde, le dijo lo siguiente: querido hermano, le dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. En aquel instante, el hermano Wesley se dio cuenta que le faltaba algo en su vida espiritual. Él era un cristiano, nacido de nuevo, él era salvo, pero aún no había consagrado su vida a Cristo. Aún él reservaba parte de su vida. Y él desde aquel entonces dijo: estas sencillas personas, estos hermanos humildes, tienen algo que yo no tengo. Y voy a comenzar a buscarlo. Y voy a buscarlo con todo mi corazón. Aquella experiencia que ellos tienen, que ni la vida les importa con tal de agradar a Jesús. Y él, a partir de ahí, regresó a Inglaterra y comenzó a buscar a Dios de una manera especial. Y una noche, en un estudio bíblico muy sencillo, leyendo la epístola de Romanos, vino el bautismo del Espíritu Santo sobre él, quemando toda impureza. Y él comenzó a predicar a partir de ahí que había una segunda obra de gracia que se llama santificación. Que Dios no nos quiere dejarnos ahí luchando con el pecado, tratando de vivir vidas cristianas en nuestras fuerzas, sin el poder del Espíritu Santo. Y allí él encontró esta experiencia de santidad. Y el hermano Juan Wesley fue un precursor de la iglesia nazarena. Nosotros nos llamamos wesleyanos porque él fue el que empezó a predicar la doctrina de santidad. Hay una segunda experiencia más, hay algo más en nuestra vida cristiana. No debemos quedarnos simplemente con la salvación, porque el segundo llamado, hermanos queridos, el segundo llamado de Dios para su iglesia es la santificación. Él quiere que seamos santos. Déjame hacerte otra vez 2 preguntas. ¿Has recibido este llamado? ¿Sientes esta necesidad de consagrar tu vida al Señor? ¿Estás luchando quizás con pensamientos o hábitos que tú sabes que a Dios no le agradan? Ya el Señor te salvó, pero tiene algo más para ti. Él quiere santificarte. ¿Has aceptado este llamado de Dios? Yo te invito a que en esta mañana, querido, consagres totalmente tu vida al Señor. Un día le entregaste tu pasado. Hoy entrégale tu presente y tu futuro. Y pide que el Espíritu Santo te bautice con poder. Y que puedas vivir una vida santa, como dice la palabra. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y como dice, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Pero hay un tercer llamado. Y este llamado es para el servicio a Dios. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice así: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Ese es el llamado de Dios para servirle. El tercer llamado de Dios al hombre es para que le sirva, hermanos. Dios quiere salvarte, Dios quiere santificarte, pero también Dios quiere usarte como un instrumento de su bendición, como vaso de honra, hermanos queridos. Sin duda, los 2 llamados anteriores son requisitos para este tercero, ¿no? Ahora, este llamado puede ser, hermanos, de 2 formas. Siempre me gusta decir que hay un llamado formal o oficial a ciertas personas para dedicar su vida completamente al ministerio. Pero hay un llamado no oficial que es para todos. Es un llamado a un servicio general. En un sentido, este es el que tenemos todos los creyentes. Todos somos llamados, hermanos. Y todos somos llamados a servir al Señor.
después de haber aceptado a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, entramos en lo que se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes. Todos somos servidores del Señor, hermanos. No hay alguien que está afuera. Todos hemos recibido dones del Señor que tenemos que ponerlo al servicio de Él. Apocalipsis 1, 4 y 6 dice: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre? Él nos hizo sacerdotes. El hermano Lutero, Martín Lutero, en el año 1470, fue el que declaró que el sacerdocio era de todos los creyentes. En aquel entonces los sacerdotes eran los obispos, los curas, los arzobispos. Y él dice: no, aquí hay un error. La Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes. Y eso lo expresa Pedro, cuando dice que somos escogidos de Dios, somos una nación santa, un real sacerdocio. Todos somos sacerdotes, hermanos. Todos podemos servir al Señor. En estos días estamos estudiando el libro de Hechos, el capítulo 6 y 7. Y ahí nos habla de los diáconos. Ellos no eran apóstoles, ellos no eran líderes de la iglesia. Ellos los cogieron entre los hermanos en la iglesia con ciertas características. ¿Pero para qué? Para servir a las mesas, para un ministerio con pasión. Pero luego vemos en el mismo capítulo 6, vemos a Esteban realmente entregando su vida como un mártir. Murió apedreado por hablar del Señor, por servir a Dios. Y en el capítulo 7, el capítulo 8, vamos a ver a Felipe predicando en Samaria. Ellos no eran líderes, ellos no eran apóstoles. En términos de ahora diríamos, no eran pastores, no eran misioneros, no eran, digamos, llamados, dedicados a tiempo completo al ministerio. No, ellos tenían sus oficios, sus trabajos, pero servían a Dios. Una vez leí también en un libro acerca de un zapatero que conocía a Cristo, era un santo de Dios, era un hombre especial. Y un día le preguntaron y le dijeron: ¿cuál es tu oficio? Y él dice: mi oficio es servir a Dios. Arreglo zapatos solo para vivir. Y por muchos años en mi vida dije lo mismo. Yo quiero servir a Dios. Estoy en esta oficina y tengo esta posición solo porque tengo que comer. Pero en el fondo de mi corazón, lo más importante es servir a Dios. Hermanos queridos, para Dios tiene tanta importancia este servicio como el llamado oficial a ciertos cargos o a ciertas posiciones. La diferencia entre esos dos servicios, servicio oficial y no oficial, no es de calidad, sino de responsabilidad. Porque un día ambos daremos cuenta delante del Señor de lo que hicimos con su llamado. El llamado especial es el llamado a ser pastor, a ser misionero, o como el que recibió Pablo, ¿no? Pablo estaba muy seguro para qué Dios lo llamó. El capítulo 26 de Hechos, versículos 16 y 18 dice: oí una voz que me hablaba y decía: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de Satanás a Dios. A Pablo no lo llamó ningún hombre, ningún líder de la iglesia. A Pablo lo llamó el Señor directamente. Le dijo: tú eres un instrumento escogido para mí y te usaré para llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los príncipes. Por eso que él siempre testificaba a Pablo que Dios lo llamó al ministerio. Y repetidamente cuando él escribe un libro, por ejemplo Romanos 1.1, él dice quién es y para qué, a qué era llamado. Por ejemplo Romanos 1.1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Jesucristo. Gálatas 1.1 dice: Pablo, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó a los muertos. Con el transcurrir del tiempo, hermanos, Pablo se vino a dar cuenta que no era nuevo el plan de Dios. No, hermanos, Dios había pensado llamarlo a Pablo pues antes que él sea un perseguidor. En Gálatas 1.15 dice: me apartó desde el vientre de mi madre. Dios tiene hombres escogidos a quienes llama para su servicio, queridos. Pablo fue llamado a un servicio especial y lo cumplió
con excelencia. Fue el misionero más grande que la iglesia haya producido en todo el tiempo. Un hombre con una gran visión. Quiso llevar el evangelio hasta España, que era el fin del mundo en aquel entonces. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 15, en el verso 24 y 28. Un hombre que no dependió de recursos materiales porque no los tenía, sino un hombre que dependió de la visión que Dios le dio. Un hombre que se dio a Dios completamente y se entregó completamente a su llamado. Él escribió la doctrina de la iglesia. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por él. Él cumplió su llamado. ¿Cómo lo cumplió Esteban? Siendo un servidor a la mesa. ¿Cómo lo cumplió Felipe? Siendo un evangelista. Todos somos llamados. La pregunta es ahora, ¿has escuchado el llamado de Dios? ¿Estás sirviéndole? ¿Estás usando el don que Dios te llamó, que dio para su servicio? Es posible que digas, yo no soy un pastor, no soy un misionero, ¿verdad? Pero tienes una tarea en el cuerpo de Cristo, porque tienes un llamado y todos somos sacerdotes para el Señor. En relación a este llamado, déjame decirte por lo menos 3 cosas, queridos hermanos. Primero, Dios continúa llamando hombres y mujeres para un servicio especial. En segundo lugar, a veces somos tentados a pensar que Dios llama a personas especiales, hermanos, que tienen características especiales. No, hermanos, déjame decirte con toda seguridad, por experiencia personal, Dios llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. El llamado de Dios no es para una élite especial, es para ti, es para mí, es para todos. Cuando Dios llamó a Moisés, él estaba cuidando ovejas, era un exiliado, era un refugiado, y de ahí lo llamó al Señor. Cuando Dios llamó a Gedeón, estaba con miedo, estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Cuando Dios llamó a Samuel, era un niño, estaba sirviendo en el templo y Dios lo llamó para ser el gran profeta de Israel. Cuando Dios llamó a Saúl, estaba buscando las ovejas perdidas de su padre y de ahí lo llamó. Cuando Dios llamó a David, estaba pastoreando las ovejas en el campo y de ahí Dios lo llamó para que sea el rey de Israel. Cuando Dios llamó a Eliseo, estaba arando el campo. Era un agricultor. Cuando Dios llamó a Mateo, estaba cobrando impuestos. Él era un cobrador de impuestos, era un publicano. Cuando Dios llamó a Jacobo y a Juan, estaban remendando las redes junto a la orilla del mar. Cuando Dios llamó a Pedro, él estaba pescando. Cuando Dios llamó a Pablo, querido, él se encontraba persiguiendo a los cristianos y de ahí lo llamó el Señor. Y en los años más recientes, en la época de los misioneros, cuando Dios llamó a David Livingstone, él era un operario en una lavandería y de ahí Dios lo llamó a la África a servir al Señor. Cuando Dios llamó a John Newton, quien escribió hermosos himnos muy famosos, él era un marino y de ahí lo llamó al Señor a ser un pastor. Cuando Dios llamó a nuestro amigo Dwight Moody, con el cual empezamos este mensaje, él estaba vendiendo zapatos en una zapatería. Cuando Dios llamó a Billy Graham para ser el gran predicador, él era un estudiante no muy destacado y de ahí el Señor lo llamó. El hombre o la mujer que Dios escoge para su servicio, queridos, puede ser o no extraordinario, puede tener o no habilidades o talentos, pero Dios no llama a los capacitados, sino Dios llama a las personas para capacitarlos, para usarlos en su ministerio. Y una cosa más quiero decirte, querido, al que Dios llama, lo prepara. No tienes que ir mañana a hacer la tarea que Dios te está llamando a hacer. Sí, quizá mañana puedes empezar a trabajar dentro de la iglesia, pero recuerda que cuando Dios llamó a José para ser administrador de Egipto, 13 años lo preparó. Cuando Dios llamó a David para ser el rey de Israel, era un niño. Y a los 30 años llegó a ser el rey. Cuando Dios llamó a Moisés para ser el gran libertador, 40 años lo preparó en el desierto. Jesús preparó a sus discípulos por 3 años. Pablo fue preparado también por 3 años en la isla de Patmos. Pero Dios te llama a servirle. Ya sea un ministerio oficial o no oficial, Dios te ha dado talentos con los cuales puedes honrar a Dios en su servicio. Para finalizar, me gustaría decirte en cuál
o preguntarte en cuál de estos 3 llamados te encuentras hoy. Quizás aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, que es el primer llamado para la salvación. Hoy es el día apropiado para hacerlo. Quizás ya eres un cristiano, pero que estás luchando con la carne. Hoy el Señor te llama para que seas santo. Consagra tu vida completamente al Señor y permite que Él te santifique con su Espíritu Santo. Pero es posible también que el Señor te esté dando el tercer llamado para un servicio especial. Acepta su llamado hoy. No lo sigas posponiendo. No le digas, no soy la persona, no tengo el talento, no tengo la habilidad, no tengo el don. No, hermanos. Recuerda que Dios llama a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué no aceptas el llamado de Dios hoy? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy entiendo que hay 3 llamados que tú haces a cada persona y que personalmente tú haces a mi vida. El primero es para salvar. Si alguien aún no ha aceptado este llamado, hoy abra su corazón. Dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Acepta a Jesús. Dile hoy, Señor, ven a mi vida. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Y a partir de ahora, soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Pero es posible que tú ya seas salvo, pero estás luchando aún con el pecado. Y ya no quieres seguir en esta crisis. Ya no quieres sentirte un hipócrita delante de Dios. Hoy, consagra tu vida a Jesús. Dile, te entrego mi presente, mi futuro, todo lo que tengo, todo lo que seré, todo lo que soy, te lo entrego. Bautízame con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en este día me bautice con tu Espíritu Santo. Consagro mi vida completamente a ti. Ya no quiero vivir un pie en el mundo, un pie en la iglesia, sirviéndote. Quiero vivir completamente para ti. Derrama tu Espíritu, quema toda impureza en mi corazón y ayúdame a vivir como tú quieres. Y finalmente, acepta el llamado de Dios para servirle. Dile, aquí estoy, Señor. Como dice la canción, heme aquí, envíame a mí, dispuesto a hacer donde tú me envíes tu voluntad. Señor, aquí estoy, toma mi vida y glorifícate. Quiero ser un vaso de honra para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, que Dios te bendiga. Que el Señor te llene de su presencia. Que el Señor te dé la paz en tu corazón de la salvación. Que Él te dé el gozo de vivir una vida de santidad. Y que le sirvas al Señor con todo tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.